Mi cuñada me acusó de infiel con fotos. Yo destapé su fraude y gané el divorcio. Me llamo Sofía Benítez y, mientras el murmullo de las voces se mezclaba con el tintinear de los vasos en el comedor, mi cuñada Amanda dejó caer un sobremanila sobre la mesa como si fuera un veredicto. Con gesto ensayado, deslizó varias fotografías que brillaron bajo la lámpara, y el aire adquirió ese olor metálico de tensión que solo aparece cuando alguien cree tenerte acorralada. A mi alrededor, las miradas iban de las imágenes a mi rostro, buscando la grieta, el derrumbe, la confesión. Yo tomé un sorbo de agua, crucé una pierna sobre la otra y mantuve el silencio que a tantos impacienta. La cabecera de la mesa me quedaba perfecta, desde ahí podía verlos a todos al mismo tiempo. Sobre la madera pulida fueron apareciendo retratos míos, almuerzos, cafés y cenas con distintos hombres, poses que sugerían confidencias, manos que se rozaban en un gesto cortés que, visto desde lejos, podría parecer otra cosa. Amanda, con la sonrisa ladeada, señaló una a una como quien marca casillas de un juego que cree resuelto. Mientras David se parte el lomo, tú te paseas por la ciudad, dijo entusiasmada con su espectáculo, y alcanzó una de las fotos a Leonor, que respiraba nerviosa. David no me miraba, sostenía el vaso con el mismo interés con el que se evita una conversación. Jessica, a su lado, fingía neutralidad con una calma demasiado cómoda. Leonor apretó la foto con dedos temblorosos y me pidió explicaciones con esa voz de madre que se quiebra entre la vergüenza y el reclamo. Hace un tiempo, quizá eso me habría atravesado, hoy, solo respiré hondo y apoyé el vaso con cuidado, como si el cristal pudiera estallar con un movimiento brusco. Observé a Jorge, más incómodo que airado, y supe que ahí había algo que todavía no llegaba a la superficie. Amanda golpeó la mesa con el índice, impaciente por mi caída, y exigió que hablara. No se daba cuenta de que su prisa era mi mejor aliada. Buenas fotos, dije al fin, con un tono que no supo si interpretar como gratitud o burla. El investigador privado que contrataste entiende de encuadres y luces, debiste pagar bien. Su sonrisa se evaporó por un segundo. Abrí mi bolso, saqué mi tableta y la dejé en el centro como quien coloca su carta más alta. No iba a negar nada, porque no había nada que negarse a sí mismo. La pantalla se encendió mostrando nombres y reuniones, pero no en el sentido que Amanda necesitaba. Todos son abogados de familia, continué, pasando con el dedo por los registros. Jaime Moreno, referencia en la materia. Miguel Chávez, especializado en casos de infidelidad. Guillermo Paredes, experto en rastrear bienes que se evaporan antes de la disolución conyugal. Cuando supe de David y Jessica, decidí prepararme sin aspavientos. Los correos, contratos y minutas de esas citas quedaron respaldados con fecha, hora y firma. Miré a David, y vi en su mandíbula apretada el miedo de quien comprende que la puesta en escena le pertenece a otro. Sonreí apenas y le di las gracias a Amanda por traer material que, en un juzgado, luciría mejor que en esa mesa. Amanda intentó mantener el ritmo del espectáculo, pero su guión se desordenó. Quiso que yo me defendiera desde la culpa, que suplicara clemencia, que me quebrara delante de los suyos. Yo le regalé otra clase de escena. Expliqué con calma cómo, desde que descubrí la relación de David con Jessica, había estudiado mis opciones y armado una estrategia sin escándalos, con la paciencia de quien entiende que la verdad necesita método. No discutí una sola vez la veracidad de las fotos, discutí su interpretación. En ese matiz se jugaba todo. Jorge intercambió una mirada rápida con David cuando mencioné transferencias de propiedades, esa frase que vuelve pesado el aire en cualquier familia. Comenté, como quien deja caer una piedra en agua quieta, que últimamente se movía dinero, se registraban empresas y se redistribuían bienes con peculiar sentido de urgencia. Nadie dijo nada, pero el silencio fue más elocuente que cualquier protesta. Leonor juntó las manos en el regazo con una devoción impostada. Jessica se hundió en la silla, calculando que tanto alcance tenía la información que yo afirmaba poseer. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Contraté al mejor abogado de la ciudad, añadí sin exageraciones, porque a veces la sobriedad lastima más que el grito.
Mañana llegarán los primeros documentos. Lean con cuidado la parte relacionada con fraude y ocultamiento. Noté cómo la piel de Amanda perdía color, no por compasión, sino por simple lógica. Acababa de comprender que su número estelar era solo el inicio de mi función. Agradecí las fotos como quien recibe un obsequio útil y me puse de pie con serenidad. Caminé hacia la puerta con mis tacones marcando el ritmo, y nadie me detuvo. Afuera, el aire me supo a libertad. En el coche, por primera vez esa noche, dejé que una sonrisa me aflojara la cara. No era satisfacción por la revancha, era alivio por haber recuperado la palabra en un territorio donde pretendían arrebatármela. Pensé en Luca esperándome, en mi lista de pendientes con Jaime, en los pasos que faltaban para cerrar un capítulo y abrir otro sin deudas con la dignidad. Esa misma noche mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Mensajes que iban del reproche a la súplica, del insulto al intento de negociación, y otra vez de regreso. Amanda pasó de invencible a ansiosa en cuestión de horas. David envió varias frases cortas, llenas de orgullo herido y cálculo mal disimulado. No contesté a ninguno. Guardé el ruido en silencio y me dediqué a ordenar pruebas, porque la memoria es frágil y el papel, en cambio, resiste. La oficina de Jaime Moreno era todo lo que su reputación anticipaba: madera, cuero y un aire de decisiones que no admiten improvisaciones. Me recibió sin formalismos inútiles y, con la economía de palabras de quienes comprenden el valor del tiempo, desplegó medidas concretas. Propuso solicitar el congelamiento de las cuentas compartidas y asegurar el rastro de cualquier movimiento sospechoso. No era una provocación gratuita, era la forma de impedir que la otra parte siguiera moviendo fichas a oscuras. Asentí. Me había pasado años creyendo que la buena fe bastaba. Esa mañana elegí otro idioma. Al salir del despacho, la ciudad me envolvió con su mezcla de café temprano y tráfico. Caminé hasta el estacionamiento y, antes de subir al coche, mi mirada se cruzó con Jessica. Apoyada en un auto oscuro, lucía esa seguridad de papel que algunos confunden con temple. Intercambiamos pocas palabras, cada una consciente de que no se trataba de convencer, sino de medir fronteras. Sus advertencias sonaron a guión aprendido, las mías, a promesa que no necesita elevación de voz. De regreso a casa, el primer campanazo de la guerra sucia me esperaba colgando del espejo lateral, el retrovisor pendía de un hilo de plástico. Y en el asiento del copiloto descansaba un pendiente plateado como una firma sin rúbrica. Lo reconocí al instante, lo había visto brillar en una foto de cumpleaños. No toqué el drama, tomé el objeto, lo guardé y añadí una línea a mi libreta. Todo se documenta. A veces, la diferencia entre perder y ganar está en sostener el pulso mientras otros juegan a asustar. La mañana siguiente, Jaime llamó con una precisión quirúrgica. Había encontrado en el prenupcial una redacción que, bien empleada, se convertía en un arma legítima a mi favor. La idea no era humillar a nadie, sino restaurar la proporción después de tanto desequilibrio. Prepárate, dijo, no van a quedarse quietos. No lo dudaba. Las maniobras de quienes se sienten descubiertos suelen ser rápidas y torpes. Mi tarea era permanecer lúcida. La notificación de una conciliación llegó con una premura que delataba prisa ajena. Acepté sin dramatismo. Durante la noche ordené expedientes, archivadores y capturas, marqué con separadores de colores y respiré hondo cada tanto para recordar que la voz temblorosa no invalida una postura firme. No iba a pelear por espectáculo, iba a mostrar hechos. La sala de conciliación reunía a todos con su propio teatro. David con un traje que le quedaba grande en los hombros, Jessica con un cuaderno que simulaba profesionalismo, Amanda con la altivez resquebrajada, Leonor más pequeña de lo que recordaba. Jaime colocó sus papeles como quien dispone piezas sobre un tablero. La conciliadora, de dicción impecable, marcó las reglas, se buscarían acuerdos preliminares. Hable quien solicita medidas, indicó. Y Jaime, sin derroche de adjetivos, pidió congelar la cuenta mancomunada y retirar tarjetas adicionales no autorizadas. La abogada de David replicó con sonrisa de catálogo, alegando que no había movimientos irregulares y que, además,
Solicitarían la custodia de Luca hasta definir el domicilio. El nombre de mi perro me atravesó con la tibieza de todo lo esencial. Respondí con datos, registro del chip, historial veterinario, facturas, cuidado constante desde antes del matrimonio. Hablar de afecto en un papel suele sonar etéreo, por eso llevé pruebas. La conciliadora propuso un esquema temporal de cuidado compartido, entregas supervisadas y un punto neutral. No era mi escenario ideal, pero era un punto de partida mientras el resto del rompecabezas avanzaba. Trajeron a un vecino como testigo de ocasión. Describió entradas y salidas de hombres trajeados en mi edificio, horas largas de reuniones. Abogados, dije con la mano apoyada en el borde de la mesa, y ofrecí tarjetas, calendarios y minutas para cotejar. El hombre se sentó aliviado, como quien devuelve una mochila que no le corresponde cargar. La abogada contraria intentó otro ángulo, impugnar una cláusula del prenupcial. Jaime pidió cotejo documental y el asunto quedó programado. En ese momento entendí que habían estudiado donde creían que mi defensa se debilitaba. Salimos con la sensación de haber contenido una primera ola. En el pasillo, David me preguntó por qué estaba haciendo todo difícil, y la frase me resultó tan familiar como injusta. No discutí. A cada uno su retórica, la mía, desde ese día, fue la de la evidencia. Jaime, con la calma que lo caracteriza, me recordó que el cotejo sería decisivo si lográbamos demostrar integridad de firmas y contexto. Había que movernos con precisión, sin distraernos con provocaciones. De camino a casa, abrí el cajón donde guardo documentos que no deben perderse. El folder del prenupcial estaba ahí, con su etiqueta escrita a mano. Deslicé hoja tras hoja y confirmé sellos, firmas y rúbricas. En el anexo clave, noté un trazo extraño, no faltaba la marca, pero parecía apresurada, distinta al resto. No dejé que el desconcierto creciera sin control, llamé a Jaime y describí el detalle. La respuesta fue tan sobria como reconfortante: si el notario certifica, el cotejo nos dará la razón. Cuando me disponía a salir con el folder bien asegurado, el administrador del edificio me abordó con una mezcla de formalidad y advertencia. Habían solicitado copias de las cámaras del estacionamiento, según decían, desde la oficina de la abogada de David. Buscaban un momento concreto, alguien entrando a mi coche la noche del pendiente. Una fecha, una hora, una puerta que se abre. Pedí ver el video. El zumbido del cuarto de monitores se me clavó en los oídos mientras la línea de tiempo retrocedía. La imagen fue nítida en lo esencial: un hombre de complexión reconocible, una sudadera que intentaba ocultar lo que su perfil no podía. Jorge. El padre de David abrió mi coche con naturalidad, depositó algo en el asiento y se marchó sin prisa, con la tranquilidad de quien no teme ser visto. Sentí como el piso cambiaba de inclinación bajo mis pies. Pedí una copia en un USB y agradecí al administrador con la prudencia de quien comprende que lo que lleva en la mano pesa más de lo que aparenta. Conduje directo a la oficina de Jaime. Vimos el video cuadro a cuadro, en silencio, hasta que la realidad fue imposible de relativizar. Esto es oro, murmuró él, sin triunfalismo. Decidimos no usarlo de inmediato. No porque faltaran ganas, sino porque las jugadas que se emplean demasiado pronto pierden su filo cuando más se necesitan. Yo quería entender por qué. No había sido Jessica. No había sido un extraño. Había sido Jorge. Esa noche, el hambre se me quedó atascada entre los dientes como una espina invisible. Luca, ajeno a mis procesos, durmió con la paz de los inocentes a mis pies. Me repetí que había que cuidar el pulso, no confundir furia con estrategia, no apresurar una pieza que todavía podía abrir otras puertas. Sin embargo, la idea de tocar la puerta de Jorge se instaló en mí con la terquedad de lo inevitable. Fui hasta su casa en Coyoacán cuando la ciudad empezaba a vaciar sus calles. La luz amarilla detrás de las cortinas daba a la fachada un aire de sala de espera. Jorge me abrió como quien ya sabía que iba a llegar. No negó nada. Me invitó a pasar con un gesto sobrio, y la conversación, al sentarnos frente a frente, fue directa,
No era su idea, dijo. Obedecía a un plan de Leonor para distraerme con Jessica mientras se reorganizaban los bienes. Yo escuché, sin conceder, sin absolver, con el mismo escepticismo con que uno mira una moneda caer al piso esperando de qué lado queda. La entrada intempestiva de David interrumpió cualquier intento de matiz. Preguntó a gritos qué hacía yo ahí, y su ira llenó la sala con olor a whisky recién expuesto. Leonor, pálida, se apoyó en el marco de la puerta como si aquello hubiera perdido súbitamente sus paredes. Sí, fue idea mía, confesó con voz quebrada al descubrir que no había salida elegante. Dijo que todo obedecía a un instinto de proteger a la familia, esa expresión que algunos usan como salvoconducto cuando el daño es útil para los suyos. Jorge, con los codos sobre la mesa, añadió un detalle que desplazó el eje de la conversación. Existía un documento paralelo al acta oficial de matrimonio, un papel privado firmado en la sala de esa misma casa. Presentado como trámite bancario. Su propósito era alterar el régimen patrimonial de manera silenciosa. No pregunté por qué en ese momento, el por qué muchas veces es una coartada para alargar lo inevitable. Pregunté cómo y cuándo, porque ahí estaba la defensa. Salí de esa casa con una mezcla de hielo y fuego en el estómago. En el estacionamiento de mi edificio, bajo la luz cruda, abrí un sobre que me esperaba encajado bajo la puerta. Citación para una audiencia extraordinaria en la que se presentaría prueba documental por la parte contraria. El lenguaje burocrático parecía neutro, pero su intención era quirúrgica. Llamé a Jaime, llevé el documento a primera hora y, sin perder tiempo, iniciamos la búsqueda de un testigo que hubiera presenciado esa firma. Pensé en Paola, amiga de universidad que estuvo ahí aquel día. No hablábamos hace años, pero algunas presencias, por su nitidez, resisten la distancia. La localicé en redes y aceptó verme. En la mesa de un café de la Roma, me describió con una precisión que me aflojó los hombros como aquel trámite para el banco había sido presentado, como yo dudé, como un tal Martín, amigo de David. Maquilló el lenguaje para que nada pareciera grave. Pregunté si declararía, respondió sin vacilar que sí. Cuando colgamos la llamada con Jaime para incorporarla como testigo, Paola recibió mensajes anónimos que intentaban perturbar su decisión. Ella me lo contó con la dignidad temblorosa de quien se sabe observado. Le pedí que no se aislara, que documentara todo, que no respondiera. Era otro recordatorio del tipo de juego que el otro lado estaba dispuesto a sostener. Registré cada mensaje y añadí otra línea a mi cuaderno. La presión también prueba cosas. No había terminado de ordenar mi carpeta negra cuando Amanda apareció en mi puerta, despojada de su maquillaje de batalla, con ojeras que no sabía disimular. Dijo que venía a advertirme, no a pelear. Me habló de fotos antiguas que pretendían usar para poner en duda mi credibilidad, imágenes con Mauricio Ortega en restaurantes, ángulos que sugestionaban lo que nunca ocurrió. Me dijo que podía conseguírmelas antes de que las sacaran a la luz si yo le prometía no arrastrarlas y todo se hundía. No me sorprendió que pidiera algo a cambio, me sorprendió que, por primera vez, su miedo pareciera auténtico. Acepté el intercambio con la claridad de un contrato verbal. Al día siguiente, Amanda regresó con un sobre. Allí estaban las fotos envejecidas por el tiempo y, además, copias de correos entre David y Martín que hablaban de fechas alteradas, de trampas previstas. De la ayuda de Leonor para que yo firmara sin mirar. No digas que te lo di yo, exigió, y me recordó que Jorge no era el aliado que yo quizás estaba imaginando. No respondí. Guardé el material, evalué la cadena de custodia, pensé en el momento exacto en que valía oro. Esa noche, un coche esperó frente a mi edificio el tiempo justo para que yo lo notara y entendiera el mensaje. No salí, no corrí cortinas. Registré la hora, la marca, la secuencia de luces. Un mensaje de Amanda apareció en mi pantalla. Las fotos están en tus manos. Hay algo más que no pediste y que te explicará por qué no debes confiar en nadie. Dormí a retazos, más por cansancio del cuerpo que por paz de la mente. Los días tensos apagan el hambre y encienden otros sentidos. En la audiencia de cotejo, el ambiente estaba más cargado de lo habitual.
Jaime presentó el prenupcial original y el acta oficial. La otra parte desplegó su papel privado con aplomo excesivo. Llamaron a Martín y titubeó al pronunciar su propia experiencia en contratos. Cuando Jaime preguntó por su cédula profesional, el piso tembló bajo sus respuestas. Paola subió con paso firme, relató el engaño del trámite en casa de los padres de David y resistió los intentos de desacreditación con una serenidad que me conmovió. La abogada contraria, fiel a su libreto, quiso introducir mis viejas fotos con Mauricio. El juez, después de mirarlas con el ceño fruncido, las dejó a un lado por irrelevantes. Yo apenas alcancé a saborear ese respiro cuando Jorge entró con un sobresellado y lo puso en manos del juez. La sesión se suspendió para revisar el nuevo material. En el pasillo, vi la espalda de Jorge alejarse sin volverse. Esa indiferencia medida me dijo más que cualquier discurso. En casa encontré un sobre idéntico sobre la cama, 4 palabras escritas a mano que parecían un guiño y una amenaza al mismo tiempo. Jaime confirmó que lo entregado por Jorge eran cartas y correos cruzados entre Leonor, Jessica, David y Martín, piezas que demostraban coordinación previa para manipular el proceso. Bien usado, podía desmontarlo todo; mal empleado, podía enredarme. Esa dualidad me obligó a recordar lo principal. Jorge respondía a sus propios intereses, variables como el clima. Paola apareció esa noche con el miedo dibujado en el gesto. Un hombre la había abordado al salir de su trabajo, insinuando que revelarían cosas de su pasado si testificaba. Describió un anillo grande, dorado. No necesitó decir el nombre para que ambos lo pensáramos. La abracé con gratitud y preocupación a la vez. Le prometí protección en lo que estuviera a mi alcance. Su voz valía más que un documento, porque convertía el papel en historia, y la historia, ante un juez, tiene otra fuerza. Al día siguiente, un mensajero de una empresa inmobiliaria me alcanzó en la calle con una foto en blanco y negro: Leonor, Jessica y Martín en una mesa de restaurante, la fecha estampada en una esquina, unas semanas antes de que todo explotara. Detrás, una frase de Jorge que sonaba a dirección de orquesta: esta es la reunión donde acordaron tu caída, elige bien cuándo usarla. Llevé la imagen a Jaime, la analizó en silencio antes de decir que, junto con las cartas, podía cerrar el círculo. Esa misma tarde recibí una llamada sin identificación. Una voz masculina me dijo que, después de la audiencia, algo iba a ocurrir fuera del juzgado. No pude distinguir si era advertencia real o juego psicológico. Igual que con el resto, lo documenté y se lo conté a Jaime. Decidimos no modificar el plan por miedo, pero sí ajustar el regreso: rutas distintas, ojos abiertos, compañía discreta hasta el coche. La prudencia no es paranoia cuando ya te demostraron que les gustan las sombras. La sesión a puerta cerrada con Jorge como testigo fue un despiece quirúrgico. Relató reuniones, objetivos, maniobras y, lo más importante, admitió que a mí jamás me explicaron la naturaleza real del documento privado. Mostró copias de correos que correspondían con los que Amanda me había entregado, y el juez, tras escuchar a Paola y ver la foto de la reunión, resolvió invalidar el papel apócrifo y mantener vigente la cláusula del prenupcial. No hubo fuegos artificiales, hubo una sensación de justicia que no se grita, se respira. Al salir, un sobre en mi coche me recordó que ganar no siempre equivale a estar a salvo. Yo ya lo sabía, pero necesitaba leerlo para no olvidarlo. El resultado jurídico obligó a David a ajustar sus números y sus nervios. Intentó apelaciones que se deshicieron al rozar la consistencia del expediente. La relación con Jessica perdió el ritmo cuando dejó de tener sentido su papel en la estrategia. Leonor decidió desaparecer de ciertos círculos por un tiempo, quizá para lamerse heridas lejos de miradas indiscretas. Amanda abrió un café pequeño en la Roma y, sin atribuirse valentías, mantuvo la boca cerrada con la disciplina de quien comprendió que hablar de más es caro. Jorge siguió siendo esa figura en claroscuro, esencial en el vuelco del caso y, al mismo tiempo, imposible de leer del todo. A veces, sin remitente y a deshora, me llegaban sobres con información sobre negocios que no me importaba conocer, pero que guardaba por si una vez más necesitaba recordar que la verdad rara vez llega limpia. No buscamos reconciliarnos,
tampoco nos declaramos enemigos. Nos quedamos en esa tregua fría donde cada quien entiende el límite del otro. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Paola, pese a las maniobras para intimidarla, sostuvo su testimonio sin que su vida se convirtiera en rehén de rumores. Nuestra amistad, que en algún momento se había adormecido, volvió a anudarse con gratitud y humor. Ella decía que debería cobrar por actuaciones especiales en juicios. Y yo le respondía que su factura la pagaría el alivio de haber puesto las cosas en su sitio. En medio de todo, Luca siguió siendo mi constancia favorita, sus paseos, sus siestas, su lealtad sin cláusulas. Yo me quedé con mi casa, con la custodia de Luca y, sobre todo, con una versión de mí que ya no pide permiso para protegerse. Aprendí que, en la vida y en los tribunales, no basta con tener razón, hay que saber contarla, sostenerla y documentarla. También entendí que la paz no es ausencia de conflicto, sino la decisión diaria de no vivir a la defensiva. Si mañana aparece otro sobre, lo abriré con guantes, pero sin miedo. A veces vuelvo a leer la nota que dejaron en mi coche, no como amenaza, sino como recordatorio de que la vigilancia no es paranoia cuando ya te lo han demostrado todo. Aquella mesa de comedor, con las fotos brillando bajo la lámpara, fue el escenario donde quisieron definirme con un recorte. Yo respondí con un expediente completo. No hay venganza en eso, hay proporción. Y la proporción, al final, te devuelve el rostro que te arrebataron cuando te creyeron débil. Cada cierto tiempo alguien me pregunta si valió la pena llegar tan lejos, convertir la intimidad en papeles, hacer del dolor un índice con pestañas. La respuesta no es sencilla, pero siempre inclina hacia el mismo sitio. Valió la pena no por lo que le quitó a otros, sino por lo que me devolvió a mí. El día que Amanda extendió sus fotos, yo podría haber aplaudido su teatro con una capitulación. Elegí, en cambio, contestar con otro idioma. No era la lengua del escándalo, era la del archivo bien armado. El camino no fue pulcro. Hubo ventanas golpeadas, mensajes anónimos, amenazas veladas, llamadas con silencios calculados. También hubo manos que sostuvieron, la de Jaime guiando con precisión, la de Paola transformando un recuerdo en prueba, la de Luca en mi rodilla recordándome que la vida ocurre entre trámites, no después de ellos. Acepté que no podía controlar la lealtad de quienes se sientan en tu mesa, pero sí la firmeza de mi postura cuando el mantel se mancha. Si me cruzo con Jessica por la calle, no cambio de acera. Le reconozco la parte que jugó en un tablero que ya no existe. De Leonor aprendí que proteger a la familia puede ser un arma de doble filo, de Jorge, que la verdad puede llegar vestida de interés y aún así servir. De David, que el amor sin respeto es solo retórica con fecha de caducidad. Y de mí, que la calma también es una forma de valentía. No he convertido esta historia en cruzada. No doy discursos, no busco aplausos. Escribo, ordeno, paseo a Luca, voy al trabajo y vuelvo a casa con la serenidad de quien ya no teme a las sombras del estacionamiento. Si alguna puerta vuelve a abrirse donde no debe, sabré reconocer el sonido. La experiencia no me dejó paranoia, me dejó metodología. Y cuando pienso en Amanda levantando aquel sobre, ya no siento el zarpazo. Siento gratitud por el recordatorio de que cualquiera puede creer que tiene tu destino entre los dedos si te quedas quieta. Yo elegí moverme. No para ganar una batalla contra ellos, sino para recuperar la conversación conmigo misma, que es la única que realmente decide. La mañana posterior al fallo, Jaime me explicó con calma la fase menos vistosa y más determinante, la ejecución. Nada de celebraciones ruidosas. Tocaba solicitar oficios, notificar a instituciones y dejar asentado cada paso para que la resolución no quedara como un trofeo enmarcado, sino como un cambio real en la vida diaria. Yo escuché tomando notas a mano, porque escribir me asienta los pensamientos y me recuerda que el papel sostiene lo que la memoria a veces borra. El plan incluía custodiar mis objetos personales todavía en la casa que compartí con David y coordinar una entrega formal con inventario, fotografías y acta firmada. Me impresionó lo simple que suena la palabra recuperar y lo complejo que es dignificarla en la práctica.
Llegamos a la casa a media tarde con un funcionario que supervisaría el retiro. El portón, que tantas veces crucé deprisa, me pareció más pesado que nunca. Entré con Luca a mi lado, y el eco del salón me devolvió escenas superpuestas, una risa en un aniversario, una discusión en voz baja, el silencio largo de una noche en que supe que algo se había quebrado. Avancé sin dramatismos, señalando aquello que era mío, pidiendo que cada objeto quedara fotografiado y descrito. La formalidad, lejos de frialdad, se volvió un abrigo contra cualquier intento de manipular el recuerdo. Leonor apareció en el marco de la puerta con un gesto cansado que no conocía. No se acercó a abrazarme ni intentó impedir nada, se limitó a observar desde la distancia como quien mira una escena que ya no le pertenece. Yo asentí en un saludo breve y seguí con lo mío, no por desprecio, sino por el simple orden de las cosas. David no estaba, y la ausencia, por primera vez, no pesó. Me di cuenta de que el duelo se había hecho sin testigos, y lo que quedaba era un trámite necesario para cuidar mi paz. Mientras empaquetábamos los últimos libros, Jessica cruzó la sala con una caja de vajilla que no era mía. Me miró apenas, y supe que tampoco tenía ya interés en librar batallas que no le daban rédito. Ese reconocimiento silencioso fue suficiente. A veces, la dignidad consiste en no arrastrar a nadie a una escena tardía. Firmamos el acta, agradecí al funcionario su paciencia y respiré hondo en el umbral antes de cerrar por última vez. El aire afuera olía a tierra húmeda, y esa simpleza me sostuvo. De camino al departamento, Luca asomó el hocico por la ventana y yo pensé que hay despedidas que no necesitan discursos porque el cuerpo las entiende. Llegué, acomodé mis cosas en su nuevo lugar y sentí que la casa, por fin, era un espacio sin sombras prestadas. Preparé té, encendí una lámpara cálida y me permití una hora de nada, solo el ruido de la ciudad y el latido que vuelve al compás después de la tormenta. No fue felicidad desbordada, fue algo más valioso, calma que no pide permiso. Al día siguiente, Leonor me pidió una conversación breve en la banqueta, lejos de puertas y de miradas curiosas. Acepté, no por nostalgia, sino por higiene emocional. Se sentó en una jardinera con cuidado, como si cada movimiento le recordara lo frágil de su postura. Dijo que había confundido proteger a la familia con controlar la narrativa, y que en esa confusión yo había terminado siendo un daño colateral normalizado. No le concedí el perdón como absolución, pero sí le escuché con atención, porque en lo humano también hay cuentas que saldar. Le expliqué, sin elevar la voz, que el perdón no anula la responsabilidad ni convierte en inocente lo que estuvo mal. Que yo seguiría mi vida sin rencores adolescentes, pero con límites claros que no pensaba volver a negociar. La palabra límite se quedó flotando, y por primera vez noté que le devolvía su propia imagen, una mujer que aprendió a mandar a fuerza de insistir y que recién ahora aprendía a escuchar por necesidad. Nos despedimos sin apretón de manos, con esa cortesía seca que deja abiertas solo las puertas necesarias, las del respeto. Más tarde, Jaime me llamó para advertir que habría intentos de acomodar la narrativa en nuestro entorno común. Nada de respuestas públicas, nada de entrar al juego del rumor, la única voz que me importaba era la del expediente y la mía en lo privado. Agradecí la claridad, porque uno de mis miedos era caer en la trampa de justificarme de forma permanente, como si me debiera a un público que jamás me quiso bien. Decidí que mi historia no sería una leyenda de sobremesa ajena, sino un cuaderno que se guarda en casa y se abre solo cuando hace falta. Esa tarde, guardé en una caja pequeña las cartas, fotografías y recibos que ya no necesitaba tener a mano. Los rotulé con fecha y un título simple, cerrado. No era una ceremonia pomposa, era un gesto doméstico con consecuencias íntimas. Entendí que también se puede archivar el dolor sin negarlo, y que el archivo, bien cuidado, es siempre una forma de amor propio. Luca me siguió por el pasillo con esa lealtad que no exige explicaciones y se tumbó cuando apagué la luz del cuarto. Dormí profundo y sin sobresaltos. En un sueño breve, vi la mesa de aquel comedor vacía, sin sobres ni manos señalando. Cuando desperté, supe que esa imagen había encontrado su sitio correcto, un recuerdo que ya no pesa como juicio, sino como lección. Preparé desayuno,
abrí las ventanas y dejé que entrara la ciudad con su ruido de siempre. A veces la vida no te regala fuegos artificiales, te ofrece una mañana cualquiera, y ese es el verdadero premio. Con la ejecución en marcha, llegó el momento de revisar una arista que habíamos pospuesto, la posible responsabilidad de quienes promovieron el documento privado. No se trataba de venganza, sino de prevención, de sentar un precedente mínimo para que nadie más tuviera que pasar por esas artes. Jaime sugirió presentar escritos discretos ante las instancias correspondientes, sin estridencias, con respaldo puntual. La estrategia era clara, que la seriedad del expediente hablara por sí sola, sin mi rostro como bandera. En paralelo, tocó la fase más prosaica de toda historia legal, los pagos, los calendarios, las transferencias que, hechas en tiempo y forma, evitan fricciones innecesarias. David, a regañadientes, cumplió los primeros tramos como quien acepta una derrota que no puede negar. No hubo mensajes altisonantes ni escenas de último minuto, hubo recibos, constancias y el vaivén frío de los comprobantes. Yo agradecí en silencio esa sobriedad de los hechos que se cumplen sin teatro. Una tarde, Jaime me mostró un oficio final con la misma satisfacción discreta con la que un cirujano retira puntos y da de alta. Dijo que, salvo incidentes imprevistos, lo grueso estaba resuelto. Le llevé una bolsa de café como gesto mínimo por su paciencia y su precisión. Él sonrió con ese brillo irónico que agradece sin desarmarse. Me recordó que, aunque el caso jurídicamente estuviera aterrizado, el cuidado personal seguía siendo un trabajo de todos los días. No lo tomé como consejo profesional, lo tomé como recordatorio humano. Esa noche encendí una vela en el escritorio y escribí una página para mí, sin destinatarios. Anoté lo que aprendí sobre la calma, sobre la diferencia entre orgullo y dignidad, sobre cómo el orden detiene la violencia de lo caótico. También agradecí, con nombres y apellidos, a quienes sostuvieron la estructura, a Paola por convertir su recuerdo en columna, a Jaime por poner palabras precisas donde otros querían ruido, a Luca por mantenerme habitando el presente cuando el pasado tiraba. Al terminar, guardé la hoja en la carpeta negra que ahora tenía un espacio cómodo en mi librero. Dormí con la certeza modesta de haber hecho lo que correspondía. La serenidad no vino de sentirme invencible, sino de aceptar que ya no tenía que defenderme de todo. A veces, el mejor blindaje es un hábito: revisar, documentar, descansar, seguir. Fue extraño reconocer que la rutina, esa a la que muchos le huyen, se había vuelto el refugio que más necesitaba. Pasaron algunas semanas antes de que me animara a cruzar la puerta del café de Amanda. El local, en una esquina soleada de la Roma, olía a pan recién horneado y a prudencia. Amanda estaba detrás de la barra, sin maquillaje de batalla, con una coleta que le quitaba años y gestos. Me vio entrar y tuvo un movimiento apenas perceptible de sorpresa. Luego, señaló una mesa junto a la ventana con la mano, invitándome a sentarme. No vine a pedir cuentas, vine a cerrar un círculo. Pidió 2 capuchinos y los trajo con una torpeza que la humanizaba más que cualquier disculpa. Hablamos sin vueltas. Reconoció su papel en el teatro de las fotos y admitió que su miedo la había empujado a colaborar cuando todo se volvió más turbio de lo que imaginó. Yo no tenía un discurso preparado para ese momento, improvisé honestidad. Le dije que, pese a todo, su decisión de entregar los correos había evitado una espiral más larga, y que eso tenía un peso que no se borra con un perdón al pasar. Contó, a modo de confesión, que Martín la había presionado con insinuaciones torpes, y que Leonor la había sostenido con esa mezcla extraña de cariño y amenaza que algunas matriarcas perfeccionan. No supe parar a tiempo, dijo, mirando su taza como si el remolino de la espuma pudiera absolverla. No la absolvía yo, mucho menos la redondez del café. Pero comprender sus miedos me permitió abrochar el relato en un punto menos áspero. Pagamos sin que hiciera falta discutir quién invitaba. Nos despedimos con una leve inclinación de cabeza, como 2 personas que entienden que no serán amigas, pero tampoco enemigos activos. Al salir, el sol en la acera me recordó que, a menudo, el cierre no trae fanfarrias, trae una respiración más amplia. Caminé un par de cuadras con Luca oliendo cada poste, y sonreí al pensar que esa escena, tan simple,
Era la victoria que de verdad deseaba. Esa noche, guardé el recibo del café entre las páginas de mi cuaderno. No por nostalgia, sino como señal en el mapa de una ciudad emocional que ya no necesitaba recorrer cada semana. Hay hitos que sirven para no perderse cuando la memoria decide atajar por callejones viejos. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a tomar avenidas más luminosas. Paola y yo nos vimos para celebrar con una cena discreta en un lugar de manteles sencillos y cocina honesta. Ella, que siempre tuvo un radar fino para la gente, me dijo que el mundo no cambia por sentencias, pero que una sentencia puede cambiar un mundo pequeño, el tuyo, y eso ya vale la pena. Nos reímos cuando recordó la precisión con la que describió la taza de té de Leonor en su testimonio, detalle que resultó ser el ancla más efectiva contra la nebulosa del no recuerdo. Le aseguré que, si alguna vez necesitaba una abogada emocional, la mía se llamaría Paola. Hablamos de trabajo, de proyectos dormidos, de la posibilidad de abrir una consultoría chiquita de planificación para marcas que privilegie la ética sobre la espectacularidad. Recordé a Mauricio Ortega y su forma amable de cruzar líneas sin que pareciera cruce. Decidí que si la vida lo ponía de nuevo en mi mesa, sabría marcar distancias con una frase sencilla y un apretón de manos que no se repite. Paola brindó por las fronteras claras. Yo brindé por la creatividad que no se vende a cualquier costo. De regreso a casa, me encontré con un correo sin asunto de Mauricio. El mensaje era breve y, para mi sorpresa, respetuoso. Decía que había sabido por terceros que su nombre había aparecido en una sala que no le correspondía. Y ofrecía una carta aclaratoria sobre nuestro vínculo laboral si alguna vez la necesitaba. No respondí de inmediato. Leí el texto 2 veces, guardé el ofrecimiento en una carpeta y me prometí volver a él solo si la realidad lo exigía. A veces, la prudencia es dejar un mensaje en espera sin convertirlo en bandera. Esa semana acomodé mi escritorio como quien traza un plano nuevo. Abrí una libreta distinta, limpia de tachaduras, y escribí el nombre de un proyecto que no tenía todavía forma, pero sí intención: ayudar a otras a ordenar pruebas, cronologías y documentos antes de que la vida les pidiera hacerlo a golpes. No pretendía convertirme en heroína de nadie, quería compartir método y calma. El primer paso fue obvio: escuchar sin interrumpir. Luca, fiel supervisor de horarios, me recordó con un juguete en el hocico que los planes más nobles necesitan pausas y paseos. Me reí, apagué la pantalla y salí a la calle. Mientras caminábamos, pensé que el éxito de esta etapa no se mediría en aplausos, sino en noches bien dormidas y mañanas sin sobresaltos. También en la posibilidad de volver a contar una historia sin tener que defenderla a cada frase. Un fin de semana recibí una llamada de Jorge. La voz sonaba menos metálica, como si el cansancio le hubiera limado aristas. Me pidió vernos en un parque amplio, a plena luz, sin recovecos para malentendidos. Acepté porque ciertas conversaciones ganan claridad cuando se hacen lejos de casas y de despachos. Llegó con un sobre pequeño y una disculpa que no usó la palabra disculpa. Dijo que iba a viajar unos días y que prefería dejar cerrados asuntos pendientes. Nos sentamos en una banca bajo un árbol que dejaba caer hojas con ceremonia. Jorge habló de Leonor con una mezcla de lealtad y hartazgo, como si proteger el apellido le hubiera costado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Confirmó que las cartas que entregó al juez tenían copia en su poder, pero que no pensaba mover una sola pieza más. Cada quien sigue con lo suyo, dijo, y por primera vez le creí sin reservas. El sobre contenía un resguardo de un trámite ya hecho, nada que torciera la historia, solo la prueba de que sus manos estaban, al fin, fuera del tablero. Le dije, con la serenidad que me debía, que agradecía los movimientos que evitaron un daño mayor y que, al mismo tiempo, mi vida no tenía espacio para una colaboración intermitente. No fue una sentencia, fue un límite. Él asintió, como quien entiende la regla de un juego honesto. Nos despedimos con un apretón de manos que no prometía amistad ni encendía alarmas. A veces, la madurez es aceptar que hay personas que solo pueden existir en tu vida como notas al pie. Caminé un rato más con Luca husmeando la hierba como si leyera noticias.
Me sorprendió la ligereza en los hombros al comprender que ya no esperaba nada de Jorge, ni bueno ni malo. La expectativa es una cuerda tensa. Soltarla fue un alivio que no necesita música. Volví a casa con una sensación rara y sencilla a la vez. La historia, por fin, no era un presente continuo. Guardé el resguardo en la carpeta y cerré el librero con el mismo gesto consciente de quien apaga una luz. Preparé comida, puse una lista de canciones viejas y me sorprendí tarareando una melodía que no escuchaba desde hacía años. Fue un modo doméstico y perfecto de celebrar un acuerdo tácito. Yo seguiría con lo mío y el resto haría lo propio, cada cual responsable de sus sombras. Días después, me crucé con Jessica en la fila de una panadería. Llevaba el cabello recogido y un saco de tela ligera que no tenía nada que ver con las escenas de pasillo que compartimos. Nos miramos con una cordialidad mínima, suficiente para no volver la fila a un lugar hostil. Compró su pan, pagó y, antes de salir, se giró apenas para decir que esperaba, genuinamente, que yo estuviera bien. La frase, tan simple, no quiso pedir absolución ni tramitar amistades. Fue un cierre pulcro. Me quedé unos segundos procesando la rareza de la normalidad. Pensé en la versión de mí que habría convertido ese encuentro en teatro y me sentí orgullosa de la mujer que solo recogió su pedido y siguió el día. Hay victorias invisibles que pesan más que cualquier sentencia. Aprender a no entrar en escenas ajenas es una de ellas. Luca, paciente a mis pies, celebró la compra con un movimiento de cola, como si entendiera que lo extraordinario de esa mañana era, precisamente, lo ordinaria que fue. Regresé caminando despacio por calles arboladas, mirando fachadas que nunca había notado por la prisa con la que solía vivir. En una esquina, una señora regaba plantas y me regaló una sonrisa sin motivo. Le devolví el gesto y pensé en lo sanador que resulta habitar un barrio sin sentir que alguien te sigue. A veces, el alivio tiene la forma de una vereda limpia y de un saludo sin historia. Comenzó a correr la voz de que yo ayudaba a amigas y conocidas a preparar cronologías cuando intuían que el piso se les movía. No ofrecía asesorías legales, porque para eso ya estaba Jaime y su oficio. Lo mío era metodología, escucha y papel. Llegaban con bolsas llenas de recibos y recuerdos, y yo les enseñaba a separar por fechas, a no subrayar con rabia, a distinguir lo emocional de lo documental. Ver cómo, al cabo de unas horas, sus hombros bajaban y su mirada se estabilizaba, me recordaba la primera vez que Jaime puso orden en mi naufragio. Paola venía de vez en cuando a ayudar, y su presencia le daba al espacio un tono de sala amiga que no encontraba en ninguna oficina. Entre café y risas, convertíamos el caos ajeno en expedientes que no pretendían ser armas, sino armaduras. Me conmovía comprobar que, cuando una recupera su voz, tiende la mano con más facilidad. No éramos salvadoras, éramos vecinas con reglas y marcadores fluorescentes. Una tarde apareció Amanda, sin anunciarse, con una carpeta azul y una timidez que no conocía en ella. Dijo que no era para ella, que era para una clienta del café a la que estaban acosando con rumores en su trabajo. Me pidió que no la nombrara en ninguna parte, y lo entendí sin ofenderme. Revisamos juntos el material y armamos una línea de tiempo simple. Al despedirse, me dejó una bolsa con pan y una nota que decía gracias por no usar mi miedo en mi contra. No respondí. A veces, lo mejor que se puede hacer con la gratitud es dejarla reposar. Con el paso de los días, mi casa empezó a parecerse a lo que necesitaba que fuera, un lugar de tranquilidad y de oficios pequeños que sostienen. Había papeles, sí, pero también plantas con nombres propios, fotografías que volví a colgar sin temer que alguien las arrancara y un perro feliz que marcaba el ritmo de los paseos. La vida no se volvió perfecta, se volvió mía. Por las noches, repasaba mentalmente un principio que me prometí no olvidar: el método es una forma de cuidado. No para dominarlo todo, sino para que lo esencial no se pierda en la misma bolsa donde a veces tiramos las llaves y las certezas. Ese pensamiento, repetido como mantra suave, me ayudó a dormir cuando el mundo, de vez en cuando, volvía a alzar la voz. En una sesión con Jaime para cerrar del todo los cabos, hablamos de algo que me pareció tan útil como revolucionario: poner por escrito mi propio protocolo de paz. No como un manifiesto grandilocuente,
sino como una lista clara de pasos que me funcionaron y que podía consultar cuando la emoción quisiera atropellar el juicio. Lo redactamos juntos en frases cortas y concretas: respira, enumera, comprueba, decide, registra, suelta. Lo imprimí y lo pegué por dentro de un cuaderno para que no anduviera flotando. Jaime, con ese humor seco que yo aprendí a apreciar, dijo que si la mitad de los conflictos tuvieran un protocolo similar, el mundo gastaría menos saliva. Nos reímos, y por primera vez nuestra charla no orbitó alrededor de un expediente, sino de lo que queda después. Le conté de mi curso de archivo, de las tardes con Paola, del pan de Amanda, del parque con Jorge, del encuentro casual con Jessica. Cada escena se volvió un punto en una trama que ya no dolía al tocarla. Al salir, me detuve en una librería y compré una caja de tarjetas en blanco. Decidí que cada cierre merecía una de esas tarjetas con una frase breve para mí. No las enviaría a nadie, no las publicaría en ninguna red, solo las guardaría como señales para cuando la ruta se nublara. La primera decía: la verdad sin método es ruido. El método sin verdad es mármol frío. Necesitas de ambos para caminar. La dejé en el cajón del escritorio y cerré con la satisfacción de quien acomoda una herramienta nueva. Esa semana adopté una rutina que ahora defiendo con cariño: 3 mañanas de paseo largo con Luca, una tarde para ordenar papeles, una noche para ver a Paola o leer en silencio. Un día para el café de Amanda cuando quiero un pan que sabe a esfuerzo. La constancia no aburría, me protegía. Me recordaba que una vida valiosa no siempre necesita escenarios épicos, sino lugares donde el alma no sienta frío. En una de esas tardes quietas, recibí un mensaje corto de Leonor. Decía que había entendido tarde la diferencia entre mandar y cuidar, y que esperaba que yo estuviera en paz. Lo leí una sola vez, no porque fuera indiferente, sino porque no quería convertirlo en reliquia. Respondí con un estoy que no abría puertas ni cerraba en falso. A veces, la justicia también consiste en no alimentar diálogos que ya no pueden darnos nada bueno. Esa tarde revisé el calendario y me encontré con huecos que antes llenaba con preocupaciones. Decidí ocuparlos con un curso breve de archivo personal al que me invitó una amiga bibliotecaria. No era un escape temático, era profundizar en lo que me sostuvo: ordenar, nombrar, fechar. Aprendí trucos sencillos para conservar documentos y para blindar recuerdos sin convertirlos en altares. Salí del salón con una carpeta nueva y la certeza de que el orden no apaga la vida, la afina. Por la noche, escribí 3 líneas en mi cuaderno: no todo encuentro merece relato. No toda herida necesita público. No toda paz exige testigos. Cerré la libreta con una calma que me sorprendió y apagué la lámpara. Dormí como duermen los que ya no esperan sobres en el parabrisas. Volví a pensar en aquella primera escena del comedor, la mesa brillante bajo la lámpara, las fotos como cuchillos mal afilados, las voces que buscaban hacerme tropezar. Esa imagen, que durante un tiempo fue el emblema de mi vulnerabilidad, se transformó en otra cosa, el punto exacto donde decidí cambiar de idioma. En lugar de suplicar por comprensión, hablé con documentos; en lugar de gritar, ordené; en lugar de pelear por orgullo, defendí lo que me correspondía con método y paciencia. No hay épica en eso, y sin embargo se siente como una victoria íntima de largo aliento. Escribí una última tarjeta y la pegué discretamente en la contraportada de mi cuaderno. Decía: que nunca te falte la calma para ver, la firmeza para decir y la ternura para quedarte. No era una frase brillante para enmarcar, era una brújula suficiente para los días en que el mundo vuelve a recordarnos que la confianza, incluso la propia, se cuida a diario. La guardé como quien guarda una llave pequeña que abre habitaciones sin drama. Esa noche, antes de dormir, abracé a Luca y le agradecí su presencia concreta, su respiración acompasada, su manera de indicar que la vida sigue aunque el expediente ya esté archivado. Preparé la alarma para despertar temprano y salir a caminar por el parque donde las hojas caen con paciencia. No esperaba sobres, ni llamadas con silencios, ni coches en la sombra. Esperaba pan, sol tibio y una ciudad que, sin pedir disculpas, me regalaba otra mañana.
Si alguna vez escucho que alguien extiende fotos en una mesa brillante para lastimar a quien está en la cabecera, sabré qué hacer, respirar, ordenar, sostener. También sabré cuándo levantarme y agradecer el favor involuntario, porque hay emboscadas que terminan siendo el empujón exacto hacia la versión de una misma que se necesitaba conocer. Ese aprendizaje no tiene precio ni fecha de caducidad. Apagué la luz con una sonrisa pequeña y verdadera. Mi historia, la mía, ya no la contaban otros a mi costa, ni se decidía en pasillos con voces ajenas. Se escribe en casa, con té, con tarjetas, con paseos y con una carpeta negra que ahora pesa menos porque carga solo lo necesario. Y si la vida trae otra batalla, que venga, no la buscaré, pero tampoco me encontrará desarmada. Porque la calma, cuando se entrena, se convierte en la mejor aliada. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita.